Vamos a continuar con el estudio de las doctrinas fundamentales y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la sexta doctrina, que es la doctrina del juicio eterno. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vemos entonces que hay dos cosas que ciertamente van a suceder a todo ser humano: la muerte y el juicio, y nadie va a escapar de ninguna de las dos. Dice la Escritura en Hechos 17 del 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Dios juzgará a todo el mundo con justicia. Es por eso que Él manda a todos los hombres a arrepentirse, porque todos van a ser juzgados. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso dice la Escritura en Romanos 14:10, en la parte B de este versículo. No solamente el hombre caído va a ser juzgado, sino que todos los cristianos van a ser juzgados también. En 2 de Corintios 5:10 leemos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice que el juicio del hombre será por todas las cosas que hizo mientras estaba en el cuerpo. Por eso la resurrección viene primero. El hombre será resucitado corporalmente y restaurado a su estado natural de integridad, que es espíritu, alma y cuerpo, y entonces dará cuenta de sus acciones cuando estaba físicamente vivo en la tierra. La naturaleza del pecado. El pecado puede ser contra otros hombres. En Mateo 18, el 15 y en el 21, leemos: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vemos otra escritura en Génesis 42:22 que habla acerca de lo mismo. Dice: entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no les hablé yo y dije, no pequen contra el joven y no escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. Y también vemos cómo el pecado puede ser contra uno mismo. En Números 16:38 dice la Escritura: los incensarios de estos que pecaron contra sus almas harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán señal a los hijos de Israel. En Proverbios 8:36 también dice la Escritura: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En definitivo, todo pecado es contra Dios, es en contra de Dios. En Levítico 6:2 dice la Escritura: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, ahí vemos. Y también en el Salmo 51:4 dice la Escritura: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En Esdras 10:2 también leemos: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.
Entonces vemos que el pecado no es solo una debilidad pasiva o imperfección del hombre. El pecado es la oposición violenta y activa contra Dios mismo. Todo pecado es contra Dios y debe confesarse ante Dios. Él es quien juzgará al hombre de pecado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso dice la Escritura en Marcos 2, en el versículo 7, la parte B. Todo pecado es oponerse a Dios, por lo tanto todo pecado debe ser castigado por Dios. La justa ira de Dios será derramada sobre todo pecado y sobre todo pecador. Es por esto que Dios manda a los hombres que se arrepientan. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Dios no se compromete con el pecado, lo castiga. El pecado será castigado. Todos los hombres pecaron, por tanto, todos los hombres están viviendo bajo el castigo del pecado. Pero gracias a la bondadosa provisión del perdón de Dios, por medio de la cruz, esta es la condición de toda la raza humana perdida para siempre, sin esperanza alguna. Dios es el juez de todo. La Escritura presenta a Dios como juez moral de todo el universo. En Génesis 18:25 leemos: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En Romanos 2, del 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un juez injusto puede ignorar el pecado, pero Dios es un juez justo. Dios nunca se olvida del pecado actuando como si no existiera. Dios siempre va a castigar el pecado. Dios es justo y recto. Él no es un ser variable e imparcial. Dice la Escritura en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También leemos en Proverbios 24:12, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios no disfruta castigando al hombre. En Ezequiel 18:22 leemos que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Esta escritura revela el corazón de Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. En 2 de Pedro 3:9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Mateo 18:14 leemos también: así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y en Ezequiel 18:23 leemos también: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no disfruta juzgando a los hombres pecadores, pero aún así lo va a hacer. Los principios de la justicia divina es: Dios juzgará a todos los hombres. En 1 de Pedro 1:17 leemos: y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Vemos también que el juicio es acorde a la verdad. En Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y en Juan 12, del 47 al 48 leemos: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos los hombres van a ser juzgados por el estándar imparcial e inamovible de la palabra de Dios. Vemos también que Dios juzgará las obras de todos los hombres. En Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios juzgará los motivos ocultos del corazón. En Eclesiastés 12:14 dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en 1 Corintios 4:5 leemos, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios no solo juzgará las acciones externas de los hombres, también juzgará pensamientos, intenciones y motivos de sus corazones. En Hebreos 4:13 dice, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios juzgará sin parcialidad, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor en todo tiempo de su peregrinación. Esto lo leemos en 1 de Pedro 1:17. Cuando los hombres se juzgan unos a otros, están influenciados por cosas externas como la raza, la apariencia física, la educación, las riquezas, la posición social, la profesión, etc. Sin embargo, cuando Dios juzgue al hombre, ninguna de estas cosas influirá en él. Sus juicios son perfectos e imparciales. Esto lo leemos en Romanos 2:11. Dice la Escritura, porque no hay acepción de personas para con Dios. El juicio será ejecutado exacta y rectamente. Dios juzga de manera muy justa y precisa. En Romanos 2:12 leemos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios juzgará a los hombres de acuerdo a la luz que les permitió tener. Esta luz incluye tanto la moral general, la comprensión del bien y del mal, así como la revelación específica del Evangelio. Cuanto mayor sea la luz que uno rechace, mayor será el juicio. En Lucas 12, los versículos del 47 al 48 leemos, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Leemos las palabras de Jesús en Mateo 11, del 20 al 24, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y en Lucas 11, del 31 al 32, leemos, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces vemos que el hombre no es juzgado solo por sus obras,
sino que también es juzgado de acuerdo al conocimiento de Dios y a la verdad que rechaza. En 2 de Pedro 2, en los versículos del 20 al 21, leemos: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto va a pasar con el apóstata, que se aparta de Dios con los ojos bien abiertos. Les espera un terrible castigo. Continuamos nuestro estudio de la sexta doctrina, que es el juicio eterno, y ahora vamos a estar viendo los 6 juicios de Dios. Vamos a ver entonces el primer juicio, que es el juicio del pecado en la cruz. En Juan 12, del 31 al 33, leemos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en Romanos 6, 23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en nuestro lugar. Él nos libró de este castigo. Nuestro pecado fue juzgado por la eternidad en la muerte del cuerpo de Cristo. En Romanos 8:3 leemos: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a ver ahora el juicio a los creyentes en el tribunal de Cristo. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea mala. En Romanos 14:10 leemos: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este juicio es solamente para los creyentes. No es un juicio para ver si somos salvos. Ese asunto quedó resuelto en la cruz. En Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este juicio es para juzgar nuestras obras, para determinar nuestra recompensa eterna. Este juicio dará por resultado la ganancia o pérdida de nuestra recompensa eterna y bendiciones basado en las obras desde el momento de nuestra conversión. Dice la Escritura en 1 de Corintios 3, del 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Queda claro que este juicio es por las obras del creyente y no por su alma. Aunque las obras del creyente se quemen por completo, su alma seguirá siendo salva. Pablo habla de 2 categorías de obras en los creyentes. Por un lado está oro, plata y piedras preciosas. Por otro lado está madera, heno y paja. Las obras de los justos pasarán por el fuego del juicio sin dañarse, mientras que las obras sin valor del creyente serán destruidas. Al juzgar nuestras obras, Dios examinará varias cosas, como por ejemplo, ¿cuál fue la naturaleza de nuestras obras? ¿Estábamos haciendo a Dios de verdad o estábamos haciendo lo que queríamos? ¿Cuál fue la motivación? ¿Lo hicimos para nuestros fines o verdaderamente para la gloria de Dios? ¿Cómo hicimos la obra? ¿La hicimos en nuestra propia fuerza o nos apoyamos en su poder o capacidad?
Vamos a ver ahora el juicio a Israel en el tiempo de la tribulación de Jacob, después de juntarlos de todas las naciones. En Ezequiel 20:34 dice la Escritura: y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en que están esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Dios juzgará a su nación Israel. En Ezequiel 20, del 37 al 38, leemos: les haré pasar bajo la vara, y los haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy Jehová. Y en Jeremías 37 dice la Escritura: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Después de este juicio, Israel reconocerá a su Mesías. Toda nación se arrepentirá. Dice la Escritura en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y será salvo, eso dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a ver ahora el juicio a las naciones gentiles. Dice la Escritura en Mateo 25, del 41 al 46: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al terminar la gran tribulación, cuando Jesús regrese en su gloria, quienes hayan sobrevivido en la tierra a los juicios de Apocalipsis serán traídos delante de él y separados como las ovejas de los cabritos. Solamente las ovejas, los justos que fueron salvos durante el tiempo de la tribulación y cuya salvación se expresó en buenas obras, podrán entrar a su reino. Las cabras que no se salvaron serán sentenciadas al castigo eterno. Continuamos ahora con el gran trono blanco del juicio para los perdidos. Dice la Escritura en Apocalipsis 20, del 11 al 15: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el último y final castigo para quienes murieron sin Cristo. Esto se llevará a cabo después de los 1000 años, que es el periodo milenial. Esto indica que habrá grados de castigo para los perdidos, mientras que todos los perdidos sufrirán infinitamente en el sentido de eternidad. En el infierno existen grados de castigo. A todos los malos no se les trata de la misma manera. Existen grados de castigo. Dice Mateo 23:14: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas
y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Vamos a ver ahora el juicio a los ángeles caídos profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías 24:21 dice la Escritura: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. El mismo Satanás será juzgado. Apocalipsis 20:10 leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos los ángeles que formaron parte de la rebelión original contra Dios con Satanás serán juzgados. Lo leemos en Judas 1:6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en 2 de Pedro 2:4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles serán juzgados por Jesús y por sus ángeles. En Mateo 8:29 leemos: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Continuemos con el estudio y ahora veamos la naturaleza del castigo eterno de los perdidos. El sufrimiento eterno de los perdidos consiste en, número 1, la exclusión de la presencia, el favor y la comunión con Dios. Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Número 2, en la pérdida de todos los bienes terrenales que son diversiones y placeres. Dice la Escritura en Lucas 12:20, pero Dios les dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y en Salmo 39:6 leemos: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Otro aspecto del sufrimiento eterno será la desesperación interior y la agonía de quienes están perdidos para siempre sin esperanza. Su sufrimiento no tendrá alivio, su tormento será interminable. Otra característica es el fuego, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso lo leemos en Mateo 13:42. Y en Lucas 3:17 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otro aspecto es el lago de fuego. Es un lugar de extrema angustia y tormento. Lo leemos en Romanos 2 del 8 al 9. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. También vemos a los compañeros, dice la Escritura en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos los perdidos van a estar ahí, van a sufrir delante de los demás sus agonías y tormentos. Satanás y sus ángeles y demonios también estarán sufriendo en tormento ahí. Otra característica es que es eternal. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 20:10 también leemos, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En nuestro estudio veamos algunas de las características de la vida de los redimidos en su estado eterno. La primera es que tendremos una relación constante y personal con Cristo Jesús. En Juan 14:3 dice: y si me fuere, les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
La segunda característica es que nada se compara con la belleza de su rostro. En Apocalipsis 21:3 dice la escritura: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Otra característica es: quienes venzan reinarán con Jesús por la eternidad. En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá ahí más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Otra característica: vamos a heredar todas las cosas. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Otra característica es que todo será nuevo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto lo leemos en Apocalipsis 21:5. Otra característica es que el mar ya no existirá. En Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolores. Es otra de las características. Lo leemos en Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otra característica es que no habrá oscuridad. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Lo leemos en Apocalipsis 21:5. No habrá pecado o tentación. Lo leemos en Apocalipsis 21:27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Otra característica es que en el Nuevo Testamento hay un número de coronas descritas, siendo parte del premio para los creyentes. Otra característica: tendremos un conocimiento pleno. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Otra característica es que serviremos al Señor para siempre. En Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Última característica, ¿no? Todavía hay más. Viviremos en un eterno descanso. Hebreos 4:1 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Otra característica es: experimentaremos una satisfacción total. Una característica más: vamos a experimentar un gozo inefable. En Mateo 25:21 dice la escritura: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hemos llegado al final de la sexta doctrina, que es la del juicio eterno, y también hemos llegado al final de las doctrinas fundamentales de acuerdo a la escritura de Hebreos 6:2, donde vimos la primera doctrina, arrepentimiento; la segunda, fe en Dios; la tercera, bautismos; la cuarta, imposición de manos; la quinta, resurrección de los muertos; y la sexta, el juicio eterno. Aquí en estas doctrinas vemos que se define lo que son las enseñanzas elementales acerca de Cristo, que nosotros la llamamos doctrinas fundamentales. Antes de edificar es muy importante poner adecuadamente los cimientos, por eso es necesario que usted tenga conocimiento de ellas, que de verdad mediten en estas doctrinas, porque se puede caer en el error de estudiar cosas de Dios avanzadas sin haber dominado las básicas. Conocemos a muchos cristianos que después de tener años en el conocimiento, entre comillas, de Dios, aún ni siquiera han descendido a las aguas, ni siquiera se han bautizado. Entonces es muy importante que nosotros vayamos dando los pasos de acuerdo a la escritura, tengamos conocimiento de acuerdo a la escritura, para de esa manera poder avanzar en el mismo. Que Dios los bendiga y que de verdad sean de bendición para sus vidas.